Cuando dejé de sentir mis piernas, supe que el final había llegado. No había gritos, ni lágrimas, ni una luz divina esperándome. Solo el chasquido del hueso rompiéndose contra la roca, el peso aplastante de la canasta sobre mi espalda, y el silencio verde de la selva mexicana, tragándome entero. Era el año 1912, y yo, Rodrigo Montes, aeronauta de profesión y explorador de vocación, acababa de caer desde el cielo como un pájaro con las alas arrancadas. El impacto fue brutal. La canasta de mimbre explotó en 1000 astillas. Los instrumentos de navegación se dispersaron entre el lodo y las hojas podridas. El globo, ese gigante de seda que me había llevado sobre montañas y valles, colgaba ahora entre las copas de los árboles como un fantasma burlón. Me quedé ahí, tendido boca abajo, sintiendo cómo la sangre empapaba mi pantalón de lino. Intenté moverme. Nada. Mis piernas no respondían. Solo un dolor cegador que nacía en las rodillas y se extendía hasta la columna. Levanté la cabeza con dificultad. A mi alrededor, la vegetación se alzaba como muros verdes e impenetrables. No había caminos, no había voces, no había civilización. Solo yo, el aire espeso de humedad y el zumbido infernal de los insectos. Grité hasta que la garganta se me desgarró. Nadie vino. Nadie me escuchó. La selva de Hidalgo no devolvía las voces de los hombres. Las consumía. Entonces comprendí algo que me heló la sangre. No iba a morir por el impacto. Iba a morir lentamente, de hambre, de sed, de infección, mientras la selva me devoraba centímetro a centímetro. Tenía dos opciones: rendirme ahí mismo o comenzar a arrastrarme. Elegí arrastrarme. No sabía hacia dónde. No sabía cuánto tiempo tenía. Pero sabía que mientras mi corazón latiera, no podía quedarme quieto esperando que la muerte llegara a buscarme. Lo que no sabía es que ese arrastre duraría 22 días. 22 jornadas comiendo larvas, bebiendo barro, sintiendo cómo los gusanos anidaban en mis heridas abiertas. 22 días que me convertirían en algo que ya no era completamente humano. Y esta es mi historia. Mi nombre es Rodrigo Montes, y lo que están a punto de escuchar no es ficción. Es el testimonio de un hombre que bajó al infierno verde de la selva mexicana y regresó transformado. Es la historia de cómo el cuerpo humano puede soportar lo insoportable cuando la mente se niega a rendirse. Es el relato de 22 días que duraron una eternidad. Antes de continuar, quiero pedirles algo. Si esta historia les conmueve, si sienten aunque sea por un instante el miedo que yo sentí, el dolor que atravesó mi carne, la desesperación que casi me quiebra, dejen su like en este video. Suscríbanse al canal para no perderse más historias de supervivencia extrema, de personas que se enfrentaron a lo imposible y vivieron para contarlo. Y, por favor, déjenme en los comentarios desde qué país y ciudad nos están viendo. Quiero saber dónde está resonando esta historia. ¿En qué rincón del mundo alguien más está escuchando las palabras de un hombre que renació en el lodo? Era mayo de 1912. Yo tenía 32 años y una reputación envidiable como aeronauta. Había cruzado los Pirineos, sobrevolado los Alpes, trazado mapas desde los cielos que ningún cartógrafo terrestre podía igualar. El vuelo sobre Hidalgo debía ser rutinario. Observaciones meteorológicas, registros de corrientes de aire, nada extraordinario. Pero la naturaleza no se deja domar. Y ese día, ella decidió recordarme quién mandaba. Despegué al amanecer desde un valle cercano a Pachuca. El aire estaba fresco, casi dulce. El globo ascendió con suavidad. Y por un momento contemplé el mundo desde esa altura que solo los dioses y los pájaros conocían. Las montañas se extendían como olas petrificadas. Los ríos brillaban como venas de plata. Y yo, ingenuo, pensé que todo estaría bajo control. No podía estar más equivocado. El viento cambió sin aviso. Una ráfaga violenta del norte golpeó el globo como un puño invisible.
Los instrumentos enloquecieron. Las cuerdas se tensaron hasta el límite. Intenté ajustar la altitud, liberar gas, descender con cuidado. Pero la tormenta no negocia. En cuestión de minutos el cielo se oscureció. El globo comenzó a girar sobre sí mismo. Y entonces escuché el sonido que ningún aeronauta quiere oír. El desgarro de la tela. Caí en espiral. La canasta golpeó las copas de los árboles 1, 2, 3 veces. Cada impacto me sacudía los huesos. Y cuando finalmente chocamos contra el suelo, el mundo se apagó. Desperté con el sabor de la sangre en la boca. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Pudo haber sido 1 hora. Pudieron haber sido días. El sol se filtraba entre el follaje denso en rayos delgados y amarillentos, como cuchillos de luz que apenas penetraban la oscuridad verde. Mi primer pensamiento fue simple: estoy vivo. Mi segundo pensamiento fue mucho peor: ojalá no lo estuviera. El dolor era insoportable. No era un dolor localizado. Era un monstruo que devoraba todo mi cuerpo desde las piernas hasta el cráneo. Intenté incorporarme. Nada. Mis brazos respondieron, pero cuando traté de doblar las rodillas, un grito salió de mis labios sin permiso. Miré hacia abajo y vi algo que me paralizó. Mi pierna derecha estaba doblada en un ángulo imposible. El hueso había atravesado la piel, sobresaliendo blanco y brillante entre la carne desgarrada. La pierna izquierda no estaba mucho mejor. Hinchada, morada, inútil. Respiré hondo, tratando de controlar el pánico que trepaba por mi pecho. No podía entrar en shock. No podía permitirme el lujo de perder la cordura. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera servirme. Los restos de la canasta estaban esparcidos por todas partes. Encontré un trozo de madera, parte de la estructura del globo. Lo tomé con manos temblorosas y lo usé como soporte para levantarme. Pero mis piernas no soportaban nada. Colapsé de inmediato y el dolor me cegó. Entonces comprendí la verdad. No podría caminar. No podría ponerme de pie. Si quería moverme tendría que arrastrarme. La idea me aterrorizó. ¿Arrastrarme hacia dónde? No sabía dónde estaba. No tenía mapa. No tenía brújula. El impacto había destruido todos los instrumentos. Lo único que tenía era mi cuerpo roto y una selva infinita a mi alrededor. Pasé horas simplemente respirando, observando, escuchando. La selva era ruidosa, pero no como las ciudades. Era un ruido constante, opresivo, el zumbido de los insectos, el canto lejano de pájaros que no podía ver, el crujido de ramas moviéndose sin viento aparente. Y había algo más. Un olor, dulce y nauseabundo al mismo tiempo. El olor de la vegetación pudriéndose, mezclándose con mi propia sangre. Cuando el sol comenzó a descender, supe que tenía que tomar una decisión. Podía quedarme ahí, esperando que alguien viniera a buscarme. ¿Pero quién? ¿Cuándo? Nadie sabía exactamente dónde había caído. El viento me había desviado kilómetros de la ruta planeada. Podían pasar semanas antes de que organizaran una búsqueda, y para entonces yo sería solo huesos blanqueados bajo el sol. Así que comencé a arrastrarme. El primer metro fue agonía pura. Apoyé los codos en el suelo lodoso, jalé mi cuerpo hacia adelante, y sentí como las piernas rotas se arrastraban detrás de mí, dejando un rastro oscuro de sangre y barro. Grité, maldije, lloré como un niño, pero seguí adelante. Medio metro más, otro medio metro, pequeñas victorias que me costaban cada gramo de voluntad. Al caer la noche, había avanzado apenas 20 metros en 6 horas. Hice un cálculo simple y desesperanzador. Si había civilización a 10 kilómetros, tardaría meses en llegar. Meses, y yo no tenía comida, no tenía agua, no tenía nada. Encontré un tronco caído y me refugié debajo de él. La humedad era sofocante, pero al menos me protegía de los mosquitos que empezaban a aparecer en nubes espesas.
Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Cada sonido era una amenaza, cada crujido, un depredador acercándose. Pensé en jaguares, en serpientes, en arañas venenosas. Pensé en todo lo que podía matarme mientras dormía. Pero el cansancio fue más fuerte que el miedo. Me quedé dormido abrazado al dolor, rogando no despertar. Pero desperté, y con el amanecer llegó el hambre. No era un hambre normal, era un vacío que devoraba desde adentro. Mi estómago rugía, mi boca estaba seca como papel. Busqué algo comestible, pero no sabía qué plantas eran seguras. No era botánico, era aeronauta. Mi conocimiento del cielo no me servía en el suelo. Entonces vi algo moverse entre las hojas. Una hilera de hormigas gigantes, negras y brillantes. Caminaban en fila perfecta, cargando trozos de hojas sobre sus cabezas. No pensé, simplemente actué. Tomé una con los dedos y me la llevé a la boca. Estalló entre mis dientes con un sabor ácido y amargo. Casi vomito. Pero la tragué, y luego tomé otra, y otra. Comí tal vez 50 hormigas esa mañana. Y me sentí victorioso, como si hubiera cazado un venado. El segundo día me enseñó algo fundamental. El cuerpo humano es una máquina diseñada para sobrevivir, pero la mente puede ser su peor enemiga. Desperté empapado en sudor y rocío. Las piernas me palpitaban con un ritmo propio, como si tuvieran corazones independientes latiendo bajo la piel desgarrada. Cuando intenté tocarlas, sentí algo extraño. Calor, fiebre. La infección había comenzado. Me arrastré hasta un pequeño charco formado por la lluvia nocturna. El agua era marrón, llena de sedimentos y pequeños insectos flotantes. En circunstancias normales, jamás habría bebido algo así, pero la sed no entiende de higiene. Me lancé sobre el charco como un perro rabioso, sorbiendo el líquido tibio hasta que mi estómago se hinchó. Sabía a tierra y podredumbre, pero era agua, y el agua era vida. Mientras bebía observé mis manos. Estaban cubiertas de cortes, rasguños profundos, uñas partidas y negras de mugre. Las yemas de mis dedos sangraban por la fricción constante contra las piedras y raíces, pero eran funcionales. Mis brazos, aunque exhaustos, aún respondían, y eso significaba que podía seguir moviéndome. Tracé un plan simple: avanzar mientras hubiera luz. Descansar cuando cayera la oscuridad. No pensar en cuántos días me tomaría. Solo concentrarme en el siguiente metro. Ese día descubrí que la selva tenía capas. En el suelo, donde yo me arrastraba, reinaba la humedad y la descomposición. Todo estaba cubierto de una película viscosa. Hongos blancos creciendo sobre troncos caídos, hojas negras disolviéndose en el lodo, raíces retorcidas como intestinos saliendo de la tierra. Era un mundo de putrefacción perpetua, y yo era parte de él. Más arriba, entre los arbustos y las plantas más bajas, había movimiento constante. Lagartijas corrían asustadas cuando me acercaba. Serpientes pequeñas se deslizaban entre las sombras. Y los insectos, Dios, los insectos estaban en todas partes. Al principio traté de evitarlos. Sacudía los brazos cuando me cubrían. Soplaba cuando se posaban en mi cara, pero pronto entendí que era inútil. Ellos eran los dueños de ese lugar, yo era el invasor. Así que hice las paces con ellos. Dejé que caminaran sobre mi piel, dejé que exploraran mis heridas, y cuando el hambre volvió a morderme el estómago, volví a comerlos. Encontré un tronco podrido lleno de larvas gordas y blancas. Se retorcían cuando las tocaba, como pequeñas salchichas vivas. La primera que me llevé a la boca estalló con un líquido cremoso y amargo. Vomité inmediatamente. Pero la segunda fue más fácil. La tercera casi tolerable. Al final comí una docena. Y me sentí lleno por primera vez en 2 días. Esa tarde, mientras me arrastraba entre las raíces de un árbol gigantesco, encontré algo que me devolvió un fragmento de esperanza. Huellas. No eran frescas, pero eran humanas. Las medí con mi mano. Alguien había caminado por ahí. Alguien conocía esa zona.
Seguí las huellas con fervor renovado, ignorando el dolor que me desgarraba las piernas. Cada metro era una promesa, cada avance, una oración silenciosa. Pero las huellas desaparecieron en un río estrecho. El agua corría rápida y turbia. Me arrastré hasta la orilla y bebí con desesperación. El agua estaba más limpia que la del charco, aunque aún tenía ese sabor terroso que ya empezaba a parecerme normal. Mientras bebía, vi mi reflejo en una zona tranquila. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Su cara estaba sucia, demacrada, cubierta de arañazos. Sus ojos tenían una mirada salvaje, vacía. Parecía un animal acorralado. Tal vez eso era lo que me estaba convirtiendo. Pasé la noche junto al río. El sonido del agua corría constante, y por primera vez desde la caída, pude dormir más de 2 horas seguidas. Pero los sueños fueron terribles. Soñé que volaba de nuevo, que el globo se elevaba suave y silencioso. Pero cuando miraba hacia abajo, no veía montañas ni valles. Solo veía mi propio cuerpo tirado en el suelo, siendo devorado por hormigas mientras yo flotaba impotente en el cielo. Desperté gritando. El tercer día trajo nuevos horrores. Las moscas habían encontrado mis heridas. Llegaban en nubes, zumbando con ese sonido agudo que perfora los tímpanos. Se posaban en las fracturas abiertas, caminaban sobre el hueso expuesto, depositaban sus huevos en la carne viva. Intenté espantarlas, pero eran demasiadas, y estaba demasiado débil, así que dejé de intentarlo. Sentí cuando las larvas nacieron, pequeños movimientos bajo mi piel, como si algo caminara por dentro de mí. Era nauseabundo, era antinatural, pero también significaba algo terrible y liberador. Mi cuerpo se estaba convirtiendo en un ecosistema. Ya no era solo Rodrigo Montes. Era un hogar para otras formas de vida. Esa realización me partió algo por dentro. Lloré por primera vez desde el accidente. No de dolor físico, sino de pérdida. Pérdida de mi identidad. Pérdida de mi humanidad. Me había convertido en una criatura rastrera, comiendo insectos, bebiendo agua sucia, dejando que los gusanos anidaran en mi carne. ¿Qué quedaba del hombre que había cruzado los Pirineos? ¿Qué quedaba del explorador que había soñado con tocar las nubes? Pero las lágrimas se secaron rápido. No tenía agua que desperdiciar en llanto, así que seguí adelante. Me arrastré entre helechos gigantes, bajo enredaderas que colgaban como cuerdas de ahorcado sobre piedras resbaladizas cubiertas de musgo. Cada movimiento dejaba un rastro de sangre que se mezclaba con el lodo. Y detrás de mí podía escuchar los sonidos de la selva reclamando ese rastro. El zumbido de las moscas, el crujido de pequeñas patas corriendo, el susurro de algo más grande observándome desde las sombras. Al atardecer del 4.º día, encontré algo que cambió todo. Un sendero. No era un camino propiamente dicho, pero la vegetación era menos densa. Las plantas estaban más bajas, como si algo o alguien pasara por ahí con regularidad. Pudo haber sido un animal, pudo haber sido un humano. No me importaba. Era una dirección, era un propósito. Me arrastré por ese sendero con renovada determinación, imaginando que al final me esperaba la salvación. El sendero me llevó a un claro. No era grande, tal vez del tamaño de una habitación modesta, pero la luz del sol entraba completa y cálida. Por primera vez en días vi el cielo sin filtros verdes. Era de un azul intenso, casi doloroso de contemplar. Me quedé ahí tendido, mirando hacia arriba, sintiendo el calor sobre mi piel mugrienta. Y por un momento absurdo, me sentí agradecido. Agradecido de estar vivo, agradecido de poder sentir el sol. Agradecido de no haber muerto en el impacto. Pero la gratitud duró poco, porque en ese claro también había señales de vida animal. Marcas de garras en los árboles circundantes, rasguños profundos a una altura que me heló la sangre. No eran de un animal pequeño, eran de algo grande, algo que podía trepar, algo que cazaba. Pensé en jaguares,
en pumas, en todas las criaturas que veían a un hombre arrastrándose como una presa fácil. Me escondí bajo un arbusto espinoso en el borde del claro. Las espinas se clavaban en mi espalda, pero me daban una falsa sensación de protección. Permanecí inmóvil durante horas, observando, esperando. Y entonces lo vi. Una sombra moviéndose entre los árboles del otro lado del claro. Era grande, peluda, con movimientos pausados y calculados. Mi corazón se detuvo. Era un oso. No, algo más delgado. Un puma. El animal entró al claro con la confianza de quien conoce su territorio. Olisqueó el aire. Sus ojos amarillos barrieron la zona. Y por un segundo terrible, pensé que me había visto. No respiré. No me moví. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, preparado para... ¿qué? Defenderme. Era ridículo. No podía caminar. No tenía armas. Si ese animal decidía atacarme, estaba muerto. Pero el puma siguió de largo. Cruzó el claro con elegancia felina y desapareció entre la vegetación del otro lado. Esperé media hora más antes de atreverme a respirar normalmente. Y cuando lo hice, el alivio fue tan intenso que casi me desmayo. Esa noche no pude dormir. Cada sonido era el puma regresando, cada crujido, sus pasos acercándose. Me quedé despierto hasta el amanecer, temblando de frío y miedo. Cuando la luz finalmente llegó, salí de mi escondite y continué arrastrándome. Pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía como un explorador perdido. Me sentía como una presa, como algo destinado a ser devorado. El quinto día las alucinaciones comenzaron. Primero fueron sutiles. Voces en el viento que sonaban como mi madre llamándome para cenar. Luces parpadeantes entre los árboles que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Pero para el mediodía, se volvieron más intensas. Vi a mi esposa parada junto a un árbol, vestida con su bata azul favorita, sonriéndome. Me llamaba. Me pedía que me apurara, que ella me esperaba. Me arrastré hacia ella con desesperación, extendiendo la mano para tocarla. Pero cuando llegué al árbol, no había nadie. Solo corteza áspera y mi propia mano temblorosa. Comprendí entonces que mi cerebro estaba empezando a fallar. La deshidratación, el hambre, la fiebre, todo estaba cobrando su precio. Tenía que encontrar agua limpia. Tenía que comer algo más que insectos. Pero la selva no ofrecía nada más. Intenté alcanzar frutas que colgaban de las ramas bajas, pero estaban demasiado altas. Intenté atrapar un lagarto, pero era demasiado rápido. Me quedaba solo lo que el suelo me ofrecía. Gusanos, hormigas, escarabajos y la ocasional araña que se aventuraba demasiado cerca. Ese día comí algo que nunca podré olvidar. Encontré un nido de termitas en un tronco caído. Eran miles, moviéndose en oleadas blancas y sincronizadas. Rompí el tronco con una piedra y las termitas salieron en estampida. Las agarré a puñados y me las metí en la boca. Crujían entre mis dientes con un sabor a madera mojada. Algunas intentaban escapar por mi garganta, pero las tragué de todas formas. Comí hasta que el nido quedó vacío. Y cuando terminé, me sentía asqueroso pero satisfecho. Los días empezaron a mezclarse. Ya no estaba seguro de cuántos habían pasado. 6, 7. Perdí la cuenta. El dolor en las piernas se había convertido en un ruido de fondo constante, algo que ya no registraba conscientemente. Pero había algo nuevo. Un olor. Venía de mis propias heridas. Un olor dulzón y pútrido que reconocí de inmediato. Gangrena. La carne se estaba muriendo. Los gusanos que vivían en mis piernas ya no solo limpiaban la herida, ahora se alimentaban de tejido vivo. Tuve que tomar una decisión imposible. Podía dejar que la infección siguiera su curso, expandiéndose hasta que la sepsis me matara. O podía intentar algo desesperado. Encontré una piedra afilada. La limpié lo mejor que pude con agua del río y la calenté sobre un fuego que logré hacer frotando ramas secas durante horas. Cuando la piedra estuvo al rojo vivo,
La presioné contra el borde de la herida más grande de mi pierna derecha. El dolor fue tan intenso que perdí el conocimiento. Desperté horas después con el olor a carne quemada llenándome las fosas nasales. La herida estaba cauterizada, negra y humeante. No sé si fue la decisión correcta. No sé si hice más daño que bien. Pero detuve el sangrado en esa zona. Y eso tenía que contar para algo. El 8º día, o tal vez el 9º, encontré huellas frescas. Esta vez estaba seguro de que eran humanas. Seguían el borde de un arroyo que había estado siguiendo durante... ¿cuánto tiempo? No lo sabía. Pero las huellas eran recientes. Podía ver la marca clara de los dedos en el barro húmedo. Alguien había pasado por ahí hace pocas horas. Grité. Grité con toda la fuerza que me quedaba. Mi voz salió ronca, quebrada, apenas reconocible. Pero grité una y otra vez hasta que la garganta me sangró. Nadie respondió. El eco de mi voz se perdió entre los árboles y nunca regresó. Las huellas continuaban río arriba, pero yo no podía seguir el ritmo. Quienquiera que hubiera pasado por ahí caminaba rápido. Yo me arrastraba. La distancia entre nosotros solo crecería. Aún así, seguí las huellas. No tenía otra opción. Eran mi única conexión con el mundo humano, mi único hilo de esperanza. Esa noche acampé junto a las cenizas de una fogata. Alguien había estado ahí. Alguien había cocinado algo. Podía oler los restos vagos de pescado quemado. Busqué entre las cenizas con desesperación, esperando encontrar algún resto, alguna espina, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo cenizas frías y la cruel evidencia de que había estado cerca de la salvación y la había perdido. Lloré de nuevo, pero esta vez no fueron lágrimas de autocompasión. Fueron lágrimas de rabia. Rabia contra el destino que me había estrellado en esa selva. Rabia contra el viento que había roto mi globo. Rabia contra mi propio cuerpo débil que no podía caminar. Y rabia contra mí mismo por haber sido tan arrogante de pensar que podía dominar el cielo. Pero la rabia también es energía, y la usé para seguir adelante. Me arrastré toda la noche, siguiendo el río bajo la luz de la luna. Ya no sentía las piernas, ya no sentía hambre, solo sentía un propósito ciego y obstinado. Avanzar, siempre avanzar, porque detenerse significaba morir, y yo no estaba listo para morir. Al amanecer del 10º día, algo extraordinario sucedió. El río se ensanchó, las orillas se volvieron menos empinadas, y en la distancia, apenas visible entre la niebla matutina, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. Una estructura. No era natural. Tenía ángulos rectos. Era obra humana, una cabaña, o tal vez un refugio de cazadores. No me importaba qué fuera. Era civilización. Me arrastré hacia ella con la última pizca de fuerza que me quedaba. Cada metro era una victoria contra la muerte. Cada centímetro, un desafío al destino. Y cuando finalmente llegué a la puerta de esa estructura, levanté la mano y golpeé la madera una vez, 2 veces, 3 veces. Luego colapsé en el umbral y esperé que alguien abriera, o que la muerte finalmente me reclamara. Nadie abrió la puerta. El silencio que siguió a mis golpes fue más cruel que cualquier dolor físico. Me quedé tendido en el umbral, con la mejilla presionada contra la madera áspera, sintiendo cómo las últimas fuerzas me abandonaban. La cabaña estaba vacía. Podía sentirlo. Había ese vacío particular que tienen los lugares deshabitados, esa ausencia de energía humana que se percibe incluso sin entrar. Empujé la puerta con el hombro. Cedió con un crujido oxidado. El interior olía a humedad, a madera podrida y a abandono. Pero era un techo. Eran 4 paredes. Era más de lo que había tenido en 10 días. Me arrastré adentro como una serpiente herida, dejando un rastro oscuro de sangre y lodo sobre el piso de tablones sueltos. En una esquina había un camastro con un colchón de paja mohoso. En otra una mesa desvencijada con 2 sillas. Y en la pared del fondo,
Colgando como un milagro divino, había herramientas. Un machete oxidado, un hacha con el mango agrietado, una pala pequeña. Me arrastré hasta las herramientas. Tomé el machete y lo sostuve contra mi pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Por primera vez en días tenía algo parecido a un arma. Algo que podía usar para defenderme. Algo que podía usar para cortar vegetación, para abrir cocos si los encontraba, para ser más que una criatura indefensa arrastrándose por el infierno verde. Exploré la cabaña con la minuciosidad de un arqueólogo. Debajo del camastro encontré una lata oxidada. Dentro había 3 fósforos, 3 pequeños palitos de madera que valían más que todo el oro del mundo. Los guardé con cuidado extremo, envolviéndolos en un pedazo de tela que arranqué de mi camisa destrozada. Junto a la mesa había una vasija de barro agrietada. La limpié lo mejor que pude y la llené con agua de lluvia que se acumulaba en un barril junto a la entrada. El agua estaba estancada, verde, llena de larvas de mosquito, pero era agua. Y yo la bebí hasta que el estómago se me infló como un globo. Pasé 3 días en esa cabaña, 3 días recuperando algo de fuerza, 3 días limpiando mis heridas con agua hervida usando uno de los preciosos fósforos. El fuego fue una revelación. El calor en mi piel, la luz bailando contra las paredes, el humo que ahuyentaba a los mosquitos. Me senté junto a esa pequeña fogata y lloré de alivio. Había olvidado lo que era sentirse humano. Había olvidado lo que era tener control sobre algo, aunque fuera tan simple como encender un fuego. Durante esos días, intenté pensar con claridad, evaluar mi situación, hacer un plan. La cabaña estaba abandonada, eso era evidente, pero alguien la había construido. Y si alguien la había construido, significaba que había un camino que llevaba hasta aquí, o al menos que había civilización en alguna dirección. Revisé los alrededores arrastrándome en círculos cada vez más amplios. Encontré un sendero casi invisible cubierto de maleza, que salía de la parte trasera de la cabaña y se adentraba en la selva. Era antiguo, probablemente sin usar durante años, pero era un sendero, era una dirección. El 14º día, decidí que no podía quedarme más tiempo en la cabaña. Los suministros que había encontrado se estaban agotando. El agua del barril ya estaba casi terminada. Y lo más importante, sabía que si me quedaba ahí esperando que alguien viniera, moriría. Nadie vendría. Esa cabaña había sido abandonada hacía mucho tiempo. Mi única esperanza era seguir moviéndome, seguir ese sendero donde fuera que me llevara. Tomé el machete, tomé la vasija de barro llena de agua, y tomé los 2 fósforos que me quedaban. Dejé atrás la relativa seguridad de esos muros de madera y volví a la selva. Pero esta vez era diferente. Ya no era el hombre roto que había caído del cielo. Era un sobreviviente. Alguien que había comido insectos y había quemado su propia carne. Alguien que había mirado a la muerte a los ojos y había elegido seguir arrastrándose. El sendero era más fácil de seguir que el terreno abierto de la selva. Había menos vegetación, menos obstáculos, pero seguía siendo agotador. Mis brazos temblaban con cada impulso. Los músculos de mi espalda estaban constantemente en espasmos. Y las piernas, esas piernas inútiles y putrefactas, seguían arrastrándose detrás de mí como cadáveres atados a mi cintura. Al 3er día de dejar la cabaña, el sendero me llevó a algo inesperado. Ruinas. No era mucho, solo los restos de lo que alguna vez había sido un asentamiento pequeño. Paredes de piedra derribadas, vigas de madera podridas, y en el centro, cubierta de enredaderas, una cruz de hierro oxidado. Un cementerio, o tal vez una misión abandonada. No importaba qué había sido. Lo que importaba era que había evidencia de que la gente había vivido aquí. Y si habían vivido aquí, significaba que había un camino que conectaba este lugar con el mundo exterior. Busqué entre las ruinas con fervor desesperado. Encontré fragmentos de cerámica, pedazos de vidrio, un zapato de cuero podrido que se desintegró cuando lo toqué. Y entonces, debajo de una viga caída,
Encontré algo que me hizo contener el aliento. Una botella. Estaba sellada. Y adentro había líquido. Lo sostuve contra la luz. El líquido era transparente, ligeramente amarillento. Agua, alcohol, no me importaba. Era algo. Rompí el sello con el machete y olí el contenido. Era fuerte, punzante. Alcohol definitivamente. Tal vez mezcal, tal vez aguardiente casero. Bebí un sorbo pequeño y el líquido me quemó la garganta como fuego líquido. Pero también me llenó de calor, de energía, de esperanza. No bebí más. Guardé la botella cuidadosamente. Podía usarla para limpiar heridas, o para encender fuegos, o simplemente para tener algo que me recordara que la civilización existía, que en algún lugar había gente que hacía alcohol y lo guardaba en botellas, que había un mundo más allá de insectos y putrefacción, y esa noche dormí entre las ruinas. Hice un pequeño fuego usando mi último fósforo y me acurruqué junto a él. Las estrellas brillaban sobre mi cabeza, visibles por primera vez desde el accidente. Reconocí constelaciones. La Osa Mayor, Orión. Las mismas estrellas que había usado para navegar cuando volaba. Las mismas estrellas que miraba con mi esposa desde el balcón de nuestra casa en Ciudad de México. Me pregunté si ella sabría que yo estaba vivo. Me pregunté si había organizado un funeral, si había llorado sobre un ataúd vacío, si había seguido adelante con su vida. El pensamiento de ella me dio fuerzas renovadas. Tenía que regresar, tenía que verla de nuevo. No podía morir en esta selva maldita, siendo recordado como el aeronauta arrogante que cayó del cielo y nunca fue encontrado. Tenía que sobrevivir, tenía que contar esta historia. Tenía que demostrar que el espíritu humano puede superar cualquier cosa, incluso piernas rotas y gusanos viviendo en tu carne. El 19º día encontré señales frescas de actividad humana. No eran huellas esta vez. Era algo mejor. Basura. Una lata de conservas oxidada, pero relativamente reciente. Un pedazo de soga nueva. Marcas de machete en los árboles, como si alguien estuviera limpiando el sendero. Mi corazón latió con fuerza. Estaba cerca. Tenía que estar cerca de algún pueblo, de alguna ranchería, de alguna forma de vida humana organizada. Aumenté mi velocidad. Ignoré el dolor. Ignoré el agotamiento. Me arrastré con la determinación de un hombre que ve la meta después de una maratón interminable. El sendero se volvió más ancho, más definido. Y entonces, al atardecer del 20º día, escuché algo que me hizo sollozar de alegría. Voces. Voces humanas conversando en la distancia. El sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Grité. Grité con toda la fuerza que me quedaba, y esta vez, las voces se detuvieron. Hubo un silencio. Y luego, pasos. Pasos acercándose rápido. 2 hombres aparecieron entre los árboles. Eran leñadores, con hachas al hombro y rostros curtidos por el sol. Se detuvieron en seco cuando me vieron. Sus expresiones pasaron del shock al horror a la compasión en segundos. Uno de ellos se arrodilló junto a mí. El otro corrió gritando algo sobre traer ayuda. El que se quedó me puso una mano en el hombro, y con voz suave, me preguntó mi nombre. Intenté responder, pero mi voz salió como un graznido ininteligible. Intenté de nuevo. Esta vez, logré formar las palabras. Rodrigo Montes, necesito ayuda. El hombre asintió y me dijo que todo estaría bien, que me habían encontrado, que estaba a salvo. Y por primera vez en 22 días, permití que alguien más cargara mi peso. Me dejé caer en sus brazos y me dejé llevar. Los leñadores me cargaron entre los dos. Yo era poco más que un esqueleto cubierto de mugre y heridas supurantes. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Esteban, me sostenía por los hombros mientras el otro, más joven, me sujetaba por las piernas con extremo cuidado. Cada movimiento era agonía, pero también era liberación. Por primera vez en 22 días, no tenía que moverme por mi propia cuenta. Alguien más me llevaba.
Alguien más cargaba mi peso. Y eso, en ese momento, era lo más cercano a un milagro que había experimentado. Me llevaron a un campamento maderero a menos de 2 kilómetros de donde me habían encontrado. 2 kilómetros. Había estado a 2 malditos kilómetros de la salvación durante días, arrastrándome centímetro a centímetro, sin saber que la ayuda estaba tan cerca. La ironía me habría hecho reír si hubiera tenido fuerzas para ello. El campamento consistía en varias chozas de madera, una bodega grande para almacenar los troncos cortados, y una construcción más sólida que servía como comedor y área común. Había alrededor de 15 hombres trabajando ahí, todos leñadores contratados por una compañía de Pachuca para extraer madera de cedro. Cuando me vieron, el trabajo se detuvo. Los hombres dejaron sus herramientas y se acercaron en silencio, formando un círculo a mi alrededor. No dijeron nada al principio, solo miraban, y en sus ojos vi reflejado lo que yo debía parecer: un monstruo, un cadáver viviente, algo que había salido del infierno y todavía conservaba el olor de azufre en la piel. Mi ropa estaba destrozada, reducida a harapos negros pegados al cuerpo por sangre seca. Mis piernas eran 2 masas informes de carne podrida, hueso expuesto y gusanos que se retorcían bajo la luz del sol. Mi cara estaba cubierta de una barba irregular y sucia. Y mis ojos, según me dijeron después, tenían la mirada vacía de alguien que había visto demasiado. El capataz del campamento, un hombre práctico llamado Héctor, tomó el control de la situación. Ordenó que prepararan un catre limpio, mandó hervir agua, envió a 2 hombres en mulas al pueblo más cercano para traer a un médico, y personalmente se encargó de limpiarme las heridas más graves. Usó aguardiente puro como desinfectante. El dolor fue tan intenso que perdí el conocimiento varias veces. Pero Héctor no se detuvo. Cortó la carne muerta con un cuchillo afilado. Extrajo los gusanos uno por uno con unas pinzas y cauterizó las heridas más profundas con un hierro al rojo vivo. Cuando recuperé la conciencia de forma más estable, estaba acostado en el catre con vendajes limpios cubriendo mis piernas. A mi lado había un plato de caldo caliente. El olor me hizo salivar inmediatamente, pero cuando intenté llevármelo a la boca, Héctor me detuvo. Me explicó con voz firme que mi estómago no podía procesar comida sólida todavía, que tenía que ir despacio, que si comía demasiado rápido podía matarme. Así que me dio el caldo cucharada por cucharada, como si fuera un niño. Y cada sorbo era gloria líquida. Sal, grasa de cerdo, pedacitos de zanahoria suave, sabores que había olvidado que existían. El médico llegó al día siguiente. Era un hombre joven, recién graduado de la universidad, destinado a esa zona rural como parte de su servicio social obligatorio. Cuando vio mis piernas, su rostro se puso pálido. Me examinó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Tomó notas. Midió mi pulso, escuchó mi corazón, y finalmente, con expresión grave, le dijo a Héctor que tenía que amputarme ambas piernas, que la infección era demasiado avanzada, que si no lo hacíamos, la gangrena se expandiría al resto del cuerpo y moriría en cuestión de días. Recuerdo haberle mirado directamente a los ojos y decirle una sola palabra: no. El médico intentó razonar conmigo. Me explicó los riesgos. Me habló de sepsis, de fiebre, de muerte dolorosa. Pero yo ya había tomado mi decisión. Había sobrevivido 22 días en el infierno. Había comido insectos. Había bebido agua sucia. Había dejado que los gusanos vivieran en mi carne. No había hecho todo eso para terminar sin piernas. Prefería morir completo que vivir mutilado. El médico finalmente aceptó mi decisión, pero me advirtió que las probabilidades estaban en mi contra. Me dio antibióticos, morfina para el dolor y cambió mis vendajes 2 veces al día durante las siguientes 2 semanas. Y lentamente, milagrosamente, la infección comenzó a retroceder. Los gusanos, que el médico había querido eliminar completamente, resultaron ser mis aliados.
Habían estado comiendo solo el tejido muerto, limpiando las heridas de forma natural. El doctor, aunque escéptico al principio, tuvo que admitir que esos pequeños invasores probablemente me habían salvado la vida. Pasé 6 semanas en ese campamento maderero. Durante ese tiempo, los hombres me trataron como uno de los suyos. Me dieron ropa limpia, me afeitaron la barba, me cortaron el cabello. Me alimentaron 3 veces al día, aumentando gradualmente las porciones hasta que pude comer normalmente. Y me escucharon. Noche tras noche, sentado junto a la fogata común, les conté mi historia. Cada detalle, cada horror, cada pequeña victoria contra la muerte. Ellos escuchaban en silencio, fumando sus cigarros, asintiendo ocasionalmente. Y cuando terminaba, siempre había uno que me ofrecía un trago de mezcal y me decía que era el hombre más terco que habían conocido. La noticia de mi supervivencia llegó a Pachuca. De ahí viajó a Ciudad de México. Y finalmente, 43 días después del accidente, mi esposa llegó al campamento en una carreta tirada por mulas. Cuando me vio, se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que pensé que me rompería de nuevo. Lloró contra mi pecho durante lo que pareció horas. Y yo también lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por todo lo que había ganado. Lloré porque estaba vivo y podía sostenerla de nuevo. Me llevaron de regreso a la ciudad en una ambulancia improvisada. El viaje duró 3 días. Cada bache del camino era tortura, pero no me importaba. Estaba regresando a casa. Estaba regresando a la vida. En la Ciudad de México me hospitalizaron durante 2 meses más. Los médicos estaban fascinados por mi caso. Me examinaron, me estudiaron, escribieron artículos sobre mi supervivencia. Mis piernas nunca se recuperaron completamente. Las fracturas sanaron mal. Los huesos se fusionaron en ángulos extraños. Tuve que aprender a caminar de nuevo usando bastones. Y el dolor, ese dolor constante, nunca me abandonó del todo. Pero estaba vivo. Y eso era lo único que importaba. Nunca volví a volar. No podía. El solo pensamiento de subir a un globo me provocaba ataques de pánico. Vendí mi equipo, quemé mis mapas y juré no volver a desafiar al cielo. Mi carrera como aeronauta había terminado, pero mi vida, contra todo pronóstico, apenas comenzaba de nuevo. Conseguí trabajo como instructor en la universidad, enseñando meteorología y navegación aérea. Me convertí en consultor para compañías que diseñaban globos aerostáticos más seguros, y eventualmente escribí un libro sobre mi experiencia. Se tituló 22 días entre la vida y la muerte, y se convirtió en un éxito inesperado. Las pesadillas nunca me dejaron. Todavía, décadas después, me despertaba en la madrugada sintiendo el sabor de las hormigas en mi boca. Todavía sentía el movimiento de los gusanos bajo mi piel cuando cerraba los ojos. Todavía escuchaba el zumbido interminable de los mosquitos en el silencio de la noche. Pero aprendí a vivir con esos fantasmas, porque ellos eran la prueba de que había sobrevivido, de que había mirado al abismo y había elegido seguir adelante. Los leñadores que me rescataron se convirtieron en amigos de por vida. Visitaba el campamento cada año en el aniversario de mi rescate. Llevaba provisiones, regalos, botellas de buen mezcal, y nos sentábamos junto al fuego como en los viejos tiempos, contando historias, riendo, recordando. Esteban, el hombre que me había cargado primero, me dijo una vez algo que nunca olvidé. Rodrigo, tú no sobreviviste porque fueras fuerte. Sobreviviste porque fuiste demasiado terco para morir. Y tal vez tenía razón. Tal vez la supervivencia no se trata de fuerza física o preparación. Tal vez se trata simplemente de negarse a rendirse, de arrastrarse 1 metro más cuando cada fibra de tu ser te grita que te detengas, de comer un insecto más cuando tu estómago se revela, de seguir respirando cuando el mundo entero parece diseñado para sofocarte. Eso fue lo que aprendí en aquellos 22 días.
Y esa lección valió cada segundo de agonía. Han pasado décadas desde aquel vuelo maldito de 1912. Mis piernas nunca volvieron a ser las mismas. Camino con dificultad, apoyado en bastones que se han convertido en extensiones de mi cuerpo. Las cicatrices cubren cada centímetro de piel desde las rodillas hasta los tobillos. Mapas de carne que cuentan una historia que pocas personas creerían si no la vieran con sus propios ojos. Los médicos dicen que es un milagro que pueda caminar. Yo digo que es terquedad pura. A veces, cuando el clima cambia, siento fantasmas de dolor en lugares donde ya no hay nervios vivos. Y en esas noches, me siento en el balcón de mi casa, miro hacia el cielo que una vez amé, y recuerdo el sabor amargo de las hormigas, el movimiento de los gusanos bajo mi piel, el sonido de mi propia voz rogando por ayuda en una selva que nunca respondió. Pero también recuerdo la determinación, la negativa absoluta a convertirme en un cadáver más alimentando la tierra de Hidalgo. Esta es mi historia. No la cuento para recibir lástima o admiración. La cuento porque necesito que sepan algo fundamental. El ser humano es capaz de soportar horrores inimaginables cuando la alternativa es rendirse. Sobreviví 22 días arrastrándome por el infierno. Y si yo pude hacerlo, ustedes pueden enfrentar cualquier tormenta que la vida les ponga enfrente. Nunca se rindan. Nunca dejen de arrastrarse hacia adelante, porque mientras respiren, todavía hay esperanza. Muchas gracias por acompañarme en este relato de supervivencia extrema. Si esta historia les impactó, les pido que dejen su like, se suscriban al canal y compartan este video. Y por favor, cuéntenme en los comentarios desde qué país y ciudad están viendo esto. Me encantaría saber dónde está resonando la historia de Rodrigo Montes.